Bueno, mis hermanos, vamos a hoy, me tiene el aparato, gracias. En el día de hoy vamos a volver a tomar, hace días no hemos tomado más del libro de Hechos y entonces vamos a iniciar de nuevo hoy, abriendo nuestras Biblias en... ¿Qué me pasó? Vamos bueno, vamos a empezar aquí, entonces vamos a leer después. Eh, hemos estado hablando, mirando el libro de Hechos, el comienzo de la iglesia. Cuando leemos el libro de Hechos, encontramos que la iglesia empezó el día de Pentecostés. Entonces, la idea es que nosotros podemos saber y mirar cómo funcionó la iglesia en el principio. Decimos la iglesia primitiva y hemos hablado que la iglesia primitiva no significa que ellos eran unos que andaban con un cuerdo y andaban con una lanza, ¿cierto? No estamos hablando de una gente alfabeta que no, ¿cierto? No estamos hablando de ese tipo de personas que iban matando a cualquiera, ahí comiendo caníbales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del principio, el comienzo de la iglesia. Esos eran personas educadas, eran personas que conocían la ley de Dios, muchos de ellos. La mayoría en su principio eran judíos que creían en Dios, aunque habían desviado por otros caminos, mandamientos de hombres. Entonces, la iglesia primitiva es esa iglesia. La iglesia comenzó en... ¿Dónde estamos? El último. ¿Sí? Eh, ¿Está bien? Gente. Sí, ese es. Yo sabía que tenía los versículos ahí arriba, pero bueno, vamos a leerlos después. La iglesia primitiva, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, Hechos 2, como hemos dicho. La nueva iglesia perseveraba unánimes en la enseñanza, la doctrina, lo que Dios quería que ellos supieran de los apóstoles. La comunión, la integración entre hermanos. Aún por la mañana, hermanos, ¿ustedes creen que este de los hermanos en la puerta y las manos aquí es parte de la comunión? Sí, hermanos, es parte de la comunión. Y dice, ellos perseveraban. Ellos hacían todo lo posible para estar en comunión. ¿Qué significa comunión? Común, unión. En inglés es caballeros en el mismo buque. Es interesante, ¿cierto? Caballeros en el mismo buque. ¿Dónde está el buque? En el mar, en alta mar. Y hermanos, ¿usted puede bajar de un buque en alta mar? Bueno, puede. Pero ¿qué va a pasar con usted? O de pronto hay un tiburón ahí esperando, una ballena esperando cogerte, ¿cierto? Entonces, hermanos, caballeras, en el mismo buque, estamos juntos, no podemos correr uno de otro, ¿cierto? No, tenemos que estar juntos. Entonces, hermanos, esa era la iglesia primitiva. Ellos aguantaban uno en el otro, el olor, el pecueca, todas esas cosas malas de uno, ¿cierto? Perseveraban en la cena del Señor
y en las oraciones. Hermano, esa es la iglesia primitiva. La iglesia crecía cada día. Tremendo, ¿cierto? Que cada día más personas llegaron a conocer a Cristo. Llegó, dicen los historiadores, que puede ser que llegó a la mitad del pueblo de los ciudadanos de Israel a la iglesia de Jerusalén. Hermanos, eso me impresionó. Jerusalén no era una ciudad del tamaño de Tuluá en aquel tiempo, ¿verdad? Era una de 40,000 de pronto menos. Pero era una ciudad importante. Y la mitad, imagínense si la mitad de Tuluá era creyente, de verdad. Imagínense, la mitad de Tuluá creyente de verdad. No estoy diciendo que tiene que estar aquí para ser creyente de verdad. Eso no es lo que quiero decir. Pero, hermanos, capítulos 5 y 6 tenemos la entrada del pecado a la iglesia. La mentira con Ananías y Zafira. Adentro de la iglesia, ¿debe ser mentira en la iglesia? ¿Ah? No, hermanos. En ninguna manera, ¿cierto? La murmuración, ¿qué es la murmuración? Nosotros no sabemos nada de eso, ¿cierto? Ninguno de nosotros somos culpables de murmurar. Pero la murmuración llegó a la iglesia. En capítulos 7 y 8 tenemos la persecución por causa de Cristo y el Evangelio. El primer mártir. Esteban fue apedreado por su fe en el Señor Jesucristo. En capítulo 9, un nuevo personaje. Podemos decir el pez grande. Escuché en esos días que, pez gordo. El apóstol Pablo, Saulo, como se llamaba en aquel tiempo, ella era el hombre que lo tenían puesto para ser el líder o el más alto de la religión judía del Sanedrín. Lo tenían ahí en la vista para ser el siguiente líder de ellos. Tanto respeto que tenía él. Pero el Señor le habló. El Señor le habló en el camino a Damasco. La primera mención de la iglesia, de ancianos en la iglesia, en capítulo 14 de Hechos, que miramos la última vez que hablé de ese tema. Los ancianos y la doctrina, hablamos que los ancianos y la doctrina, los ancianos no deciden la doctrina. Nosotros como ancianos, los que son ancianos, no deciden cuál es la doctrina que practicamos. En realidad no. Yo no dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. No. La doctrina, la práctica de la iglesia, lo que dice la palabra, yo tengo que enseñarla. Los que paran aquí tienen la responsabilidad de solamente enseñar la palabra de Dios. Y tenemos que practicarla. Hermano, esa es la responsabilidad de los ancianos. Y su responsabilidad es enseñar lo que Dios dice en la Biblia. Aquí. No, pero hay un libro por allá, el libro de el Evangelio de Tomás o de Judas y no sé qué y no sé cuánto. No, hermanos. La Biblia es inspirada por Dios. Es palabra inspirada. Los hombres de tiempos pasados se reunieron para decidir cuáles libros fueran inspirados y no. Y el Señor los llevó todos a un acuerdo de escoger los libros que tenemos nosotros. Los otros libros estaban escritos 200, 300 años después. Nuestros libros
aparecen en el tiempo del último apóstol. ¿Y quién fue el último apóstol? Juan. El libro de Apocalipsis. Los libros después, 100 años después de eso, 200 años, no sirven. ¿Cierto? Pero esos hombres fueron los que anduvieron con Jesús. Entonces, eso es lo que hemos como estado mirando. Y hoy vamos a mirar a otra parte y vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1 a 4. Hechos 13, 1 a 4. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaban Níger, Lucio de Cirene y Manaén, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Oye, ese hombre Manaén era un hombre, me llamó la atención. Dice que él, ¿dónde estaba él? ¿O qué había hecho él? Creció con Herodes. Y Herodes era un tipo chévere, ¿cierto? ¿Ah? ¿Un tipo bueno? No, era un malvado. Y este creció con él, pero se fue convertido al Señor. Y ahí está él en la iglesia de Antioquía. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos ahora a volvemos atrás a capítulo 8. Me robaron mi cita. Capítulo 8, versículo, ¿cuál es? 1 a 7 y 26 a 28. 1 a 7. Dice, y Saulo consentía en la muerte, en su muerte, hablando de Esteban, ¿cierto? Hablamos de la persecución entrando. Entonces dice, y Saulo, es el mismo Pablo, es el mismo que en el camino a Damasco vio la luz y reconoció a Jesús. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decían Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 26 al 28. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió
que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta noche, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra que en el libro de Hechos nos da una historia del comienzo de la iglesia. Pero Padre, en esta historia tenemos muchas enseñanzas para nosotros, porque no es ya solamente una historia, es la palabra de Dios hablando a nosotros. Y Padre, gracias porque nosotros podamos entender cómo funcionó, cómo empezó esa iglesia tuya, Padre, que ahora en el año 2026 ha llegado a nosotros, ha abierto nuestros ojos, Padre, a las maravillas tuyas, las cosas que tú has hecho por nosotros. Padre, te pedimos, dándote gracia en esta mañana, en nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el libro de Hechos histórico es doctrinal también porque nos da enseñanzas. Algunas personas le van a decir que el libro de Hechos no tiene doctrina, y yo a un tiempo casi me caí en ese cuento. Pero el libro de Hechos sí tiene doctrina. Habla del bautismo, habla de la cena del Señor, habla de tantas cosas. Entonces es doctrina, es enseñanza. Y habla de práctica, de cómo hacemos las cosas, ¿cierto? La práctica. El libro de Hechos es transicional. Eso significa que va progresando, ¿cierto? La iglesia de Dios empezó con un pan, ¿cierto? Empezó con ¿cuántas personas salvos el primer día? ¿Cuántas personas fueron salvos? 3,000 o 5,000. 3,000. Ese es un pan. Y en los días 4, 5, amados, era impresionante. Ese es el Big Bang real, ¿cierto? Que la iglesia empezó y creció así. Iba desarrollándose. La iglesia empezó 3,000, 4,000, 5,000 y ahí la iglesia va desarrollándose. Ellos buscaban, los apóstoles de aquellos tiempos, buscaban la dirección del Espíritu Santo y sin duda a veces adelantaban el Espíritu Santo y otras veces ignoraron o escucharon mal la voz del Espíritu, que es posible que a veces nosotros también, ¿cierto? Pero hermanos, ese era un espectáculo. Ese era algo que la gente estaban atónitos a ver esos hombres que eran sin letra. No habían estudiado 10 semestres en la Universidad de Jerusalén. Eran hombres pescadores, hombres granjeros, hombres, había un contador público, había otro que era, ¿cierto?, publicano. Pero hermano, el Señor obró en sus vidas. Encontramos un hombre que crecía con Herodes, ¿cierto? El Señor abriendo su obra. La iglesia, entonces, en lo que hemos leído hoy, el punto donde quiero llegar hoy, es la iglesia enviando, encomendando obreros, ministros, misioneros. A veces no entendemos esas cosas. ¿Cómo es que yo y mi esposa y yo, como quiere, ¿cierto? Nosotros llegamos aquí de
de un país lejano a Tuluá. Yo no sabía nada de Tuluá hasta como los 36 años, 35 años larguitos. Nunca había escuchado de Tuluá. Tuluá Valle. Y el Señor nos trajo acá, a ese pueblo. ¿Cómo pasa eso? Nosotros nos soñamos de hacer eso y un día decidimos empacar nuestra maleta y venir con 4 hijos para acá. ¿Eso pasó porque nos dio en la cabeza? No, hermanos. Eso pasó porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, pero no solamente en los nuestros. Él estuvo hablando en las vidas de nuestros ancianos en Australia. En nuestra iglesia en Australia, que todavía está allá. Una iglesia, hermanos, ni es al lado de locales, más o menos ellos. Es una iglesia en el campo, en un pueblito. Y esos hermanos vieron, el Espíritu Santo está obrando, moviendo, encomendando. Quiero decir, no para jactarme, porque no es para jactar. Pero esa pequeña iglesia de ese lado, esa pequeña iglesia ha enviado 5 obreros a la obra. 5. Jaime había visto el edificio, ¿cierto? Y esta iglesia ha enviado 5 obreros a la obra del Señor. ¿Es impactante? ¿Es algo que tenemos que como pensar? Es obvio que los discípulos y apóstoles estaban conscientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en las vidas de esos creyentes. En capítulo 8, a causa de la muerte de Esteban, ya hemos hablado, los creyentes fueron esparcidos a Judá y a Samaria. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿cierto? Es lo que dicen. Tenemos a Felipe. Creemos que es el mismo Felipe, el diácono de capítulo 6. Que era Felipe el evangelista, no era solamente un diácono. Él tenía varios roles. Él era un hombre, cierto, activo. Y él desciende a Samaria. Desciende, uno puede pensar que, ¿cómo es que él descendió a Samaria? Porque uno puede ver, no, él subió al norte. Pero Samaria era una distancia de 60 kilómetros al norte, pero estaba a 120 metros sobre el mar, mientras que Jerusalén es una ciudad de 800 metros sobre el mar. Entonces nosotros vamos a Armenia y bajamos de Armenia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bajamos de Armenia. Entonces, hermanos, ese para que entiendan la geografía. El Espíritu Santo después le manda a Gaza, o el camino a Gaza, no a Gaza en sí, pero al camino al sur de Jerusalén para predicar el evangelio a un hombre, un etíope. Mire, hermanos, ese es como hacía la obra. Para que entendamos, aquí es Judea, aquí es Samaria, aquí es Jerusalén. La iglesia empezó ¿dónde? En Jerusalén. La iglesia empezó en Jerusalén. Los creyentes cuando vino la persecución tenían que salir y salieron por todos esos lados en este círculo aquí.
por Judea, por Samaria. Y ahí está Felipe, va a Samaria, predica, después él va a la vía Gaza y para predicar el evangelio a un etíope. ¿Por qué se fue? Se fue un día, no, voy a irme a Gaza para ver qué encuentro. No, él tenía el llamado del Espíritu de Dios para hacerlo. Entonces, tenemos Jerusalén, Samaria, Gaza, Lida, todos esos nombres están mencionados en el libro de Hechos, Jope, Cesarea, más al norte ahí, y al último nos habla que fueran a Fenicia, una región más al norte, más allá. Entonces, en capítulo 13 encontramos ahora una iglesia, otra iglesia, no la iglesia de Jerusalén, encontramos la iglesia de Antioquía. Y el liderazgo de esa iglesia, dirigido por el Espíritu Santo, fue movido a enviar a Bernabé y Saulo a la obra fuera de su territorio. ¿Cierto? Fuera. Ese es... No soy yo. No es el micrófono. Es los niños. Me tenían preocupado. Entonces, cuando hermano Tito tenía los niños, eran más calmaditos, ¿cierto? Pero qué bien que están disfrutando, pero aprendiendo, ¿cierto? Entonces, esos ancianos tenían en eso podemos ver un orden en la iglesia, ¿cierto? Podemos ver la visión de esos líderes. No se llaman ancianos aquí. Todavía no los llaman ancianos. Pero esos hombres tenían una visión. Una visión guiada por el Espíritu Santo. No para predicar al vecino. Hermanos, usted no necesita que yo le doy permiso para predicar a su vecino. ¿Sí? Hermano Byron, yo puedo hablar del Señor a mi vecina. ¿Qué tal, cierto? No, usted tiene la responsabilidad, es su responsabilidad hacer eso. Pero aquí estamos viendo cosas más grandes. Estamos viendo hombres siendo guiados, siendo enviados o viendo la necesidad en tierras lejanas. Ellos querían enviar, ellos veían la necesidad de enviar obreros encomendados para predicar y establecer iglesias en todo el mundo. Hay una palabra ahí que de pronto no entendemos muy bien. ¿Cuál sería? Encomendados. Encomendados. Y vamos a ver cómo es ese asunto de encomendados. Los ancianos tenían una visión dada por el Espíritu Santo de tierras más lejanos por allá. Siguiendo ¿qué? La gran comisión. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a mi lado. A todos hasta el fin del mundo, dice él. Hasta el fin del mundo. Esa es la visión que la iglesia debe tener. Esa es la visión de la iglesia de Antioquía. No era la primera iglesia. La primera iglesia estaba en Jerusalén. Pero esa iglesia de Antioquía tenía una visión de ir, enseñar,
enseñando a esas personas que guardan todas las cosas, etcétera, etcétera. Otro mapa, tenemos a Jerusalén aquí abajo. Tenemos Fenicia, nos habla en Hechos capítulo 13, nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, estoy en el que no es, en capítulo 8. Bueno, se me perdió. Pero bueno, entonces nos dice que esos fueron a Fenicia cuando después de la muerte de Esteban, se fueron a todo eso primeramente y fueron a Judá y a Samaria, pero después nos dice que fueron a Fenicia, a Chipre. Chipre es una isla afuera ¿cierto? Ahí en el mar Mediterráneo. Y a Antioquía. El evangelio llega a estas partes. Pero esta iglesia de Antioquía tenía una visión, la gran comisión. Y primeramente ellos tenían esta tierra como su visión. Y separaron a Pablo y Bernabé para esa obra. Chipre, Pablo y Bernabé había ido y Bernabé fue también después con Marcos. Pero de ahí, de Hechos capítulo 11, no escuchamos mucho más de esa iglesia. No ve nada. De la iglesia de Jerusalén, pensando en eso, de la primera iglesia, ¿qué salió de la primera iglesia? Murmuración. Querían imponer la ley sobre los gentiles. Hermano, la primera iglesia empieza, pero su hija, su iglesia hija es la que está mostrando el ejemplo. ¿Quién debe estar mostrando el ejemplo entre nosotros aquí, los hermanos de Neiva, los hermanos de Buga y los hermanos de Bugla Grande? ¿Cuál iglesia debe estar mostrando el ejemplo? Todos, pero en particular, ¿quién debe estar? Nosotros. Hermanos, nosotros debemos estar. Los hermanos en Neiva hay unos 20 personas allá. Los hermanos en Buga hay unos 15 personas allá. Los hermanos en Bugla Grande hay unos 25 por allá. Hermanos, pero nosotros aquí debemos estar mostrando el ejemplo. Esa es nuestra responsabilidad. Pero encontramos la iglesia de Jerusalén, en vez de mostrando un ejemplo, está obstaculizando la obra en capítulo 15. Peleando por cosas que no son. De Chipre y de Fenicia no escuchamos nada. No información. El evangelio llegó a Antioquía por unos hermanos de Chipre, sí. Pero de ahí no escuchamos más de la iglesia de Chipre. Escuchamos que esos hermanos llegaron allá, predicaron el evangelio a los gentiles. Los gentiles empezaron a conocer al Señor, porque al principio los judíos solamente fueron a los suyos. Hermano, a veces nosotros solamente preocupamos por nuestra familia, cuando hay muchos más allá que necesitan a Cristo. ¿Es necesario que hablamos a nuestra familia? Sí, hermanos. Pero no podemos perder la visión de afuera, ¿cierto? Pablo y Bernabé pasaron por allí, pero no mencionan mayor cosa. Cuando ellos salieron en su primer viaje misionero, ellos pasaron por ahí, predicaron la palabra.
pero no escuchamos mucho de Chipre. Antioquía empezó una obra que llegó hasta los fines del mundo, hasta el día de hoy. ¿Sabe eso? En realidad ellos empezaron algo que las otras congregaciones no habían hecho. Enviaron obreros, enviaron hombres, idóneos, para predicar el evangelio, la doctrina de Cristo a toda esa región. Y sabemos, leemos, Pablo seguía hasta Roma, llegó hasta Roma. ¿Cierto? Hermanos, es impresionante. El otro día tuvimos una mano aquí de El Salvador, ¿cierto? Algunos quienes estuvieron en la reunión de él. Un hermano nos visitó. Y la única cosa que yo he escuchado de los hermanos acá, que estuvieron aquel día, yo no he escuchado ni una palabra negativa de ellos. Una hermana me dijo, oiga, hermana, qué vergüenza tengo escuchar a este hombre. Hermanos, fuimos impactados. ¿Fuimos impactados? Escuchar un hombre que se fue de dónde. El Salvador es un país grandote. Es pequeñito. 6 millones de habitantes, algo así. Lo que menos que viven en Valle, creo. Más o menos lo que viven en Valle, ¿cierto? Hermanos, un pueblo pequeño y un hombre está donde en Albania, Macedonia, por allá, en un lugar donde el evangelio no está bienvenido por ningún lado. Me llama la atención que él no podía ir a una cafetería y sacar su Biblia para hablar con una persona en una cafetería. Hermanos, nosotros aquí, yo he ido a una cafetería con una persona y he hablado en una cafetería con ellos, con la Biblia en la mano, y nadie me dice nada. Pero hermanos, esa iglesia de allá encomendaron esa mano y su esposa a Macedonia, donde empezó el evangelio, en la región donde empezó una gran, recuerda que Pablo fue en su segundo viaje misionero y él recorría las iglesias donde él había ido primero y recibió la llamada para ir a Macedonia. Bueno, Macedonia hoy no es tan grande como era antes. Los países, los pueblos como Filipos y Tesalónica no están en lo que es Macedonia hoy día. Pero en esa región, ese es donde el evangelio llegó en los primeros 30 años de la iglesia. A esas partes. Y hoy día la palabra está rechazada. Él nos contó de una muchacha que conoció al Señor, recibió al Señor, y su papá dijo, hija, yo tengo aquí el hombre con quien usted va a casar, que era un musulmán. Y ella dijo, pa, yo no me caso con él. Sabiendo que el papá podía matarla por rechazar esta oferta tan grande, tan buena, ¿cierto? Y el papá dijo, hija, yo no te voy a matar, pero en mi caso usted se queda el resto de su vida. ¿Y dónde está ella? Está en su casa. Porque ella prefería servir a Cristo que seguir
una cosa que no iba a funcionar. Hermanos, esa como toca a uno, ¿cierto? Pero esa iglesia tenía una visión de llegar hasta los fines del mundo. Nos dejó un modelo como iglesia. ¿Cierto que sí? Nos ha dejado un ejemplo de seguir, de encomendar obreros, de mirar más allá de Tuluá, de pensar en esas otras partes que necesitan el Evangelio. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero mirar 4 o 5, creo que es, punticos breves sobre la iglesia. Esa iglesia de Antioquía. Había la dirección del Espíritu Santo. No era una experiencia anterior. No, muchas veces nosotros, la experiencia, esto y aquello. No. Ese era totalmente nuevo para ellos. Nunca habían hecho esto antes. Cuando nosotros hablamos con el hermano Tito, así como 2 años, le decimos, hermano, estamos pensando que usted puede dirigir la reunión de niños, ministerio de niños. Yo no sé si hermano Tito recuerda la palabra que nos dijo. Él me dijo, hermano, no ha tenido experiencia en eso. ¿Verdad, mi hermano? Él dijo, yo no tengo experiencia en eso. Nosotros le decimos, espere, nos cuenta en unos días. A los días nos dijo que sí, hermano, lo hago. ¿El Espíritu Santo dirigió a esa obra? ¿O el hermano Tito lo hizo esto por la experiencia de él? No, hermanos. ¿Ha sido una bendición el ministerio de niños? Tenemos que decir que sí, hermanos. El Espíritu Santo obrando. No por experiencia. Era dependencia total en el Señor. Y eso es lo que hicieron esa congregación, esos hermanos. Ayunaron y oraron. Ellos dedicaron tiempo a la oración y de aguantar hambre para tomar decisiones. Había un reconocimiento. Ellos dijeron, hermanos, aquí está el hermano. Y dice que pusieron manos sobre él y sobre ellos y los encomendaron a la obra. Los enviaron, despidieron de ellos. Había una formalidad de hacer las cosas. No era, bueno, vaya y que va bien, que el Señor le lleva. No, había algo, una formalidad. Un momento solemne. Y me imagino, hermanos, yo recuerdo cuando nosotros salimos, había llanto, más de mi mamá que cualquier otra. Pero había llanto, había emociones. Era un momento muy, muy solemne. Había incertidumbre. Hermanos, nosotros venimos aquí con incertidumbre. Señor, ¿qué va a hacer con un campesino allá en Colombia? Pero hermanos, vemos la obra del Señor. El obrero, o los obreros en ese caso, rápidamente descendieron y navegaron. Ellos salieron de Antioquía,
fueron al mar, al puerto. Y ahí montaron un buque y se fueron hasta Chipre. Fueron, salieron, motivados, me imagino que sí, ¿cierto? Motivados. En Chipre anunciaron la palabra de Dios. Tenían un propósito definido. Cuando nosotros vamos a una parte, vamos para anunciar la palabra de Dios. No es una vacación, hermanos. No es para conocer a Colombia. No es para conocer a los Estados Unidos, a Macedonia. Hay un propósito que debe estar firme de predicar la palabra de Dios. Esa es la mentalidad que debe tener el obrero de Dios. Predicaron a Jesús crucificado. Acudieron, ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros tenemos. Ellos tenían el Antiguo Testamento nomás. Pero ellos podían mostrar del Antiguo Testamento a este Jesús que va a venir y va a morir en una cruz. Tenían un mensaje claro. Hermanos, cuando vamos a predicar el Evangelio, necesitamos un mensaje claro. A veces empezamos a enredarnos con cosas, con aquello. Pero hermanos, necesitamos tener un mensaje claro. Y el mensaje es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La predicación de Cristo trae oposición. Usted no va a recibir, el hermano Jaime me acabó de decir por la mañana, cuando él una vez ofreció un folleto y la persona lo rechazó, sentía como maluco. ¿Cierto? Sentía mal. Pero hermanos, esa va a pasar mucho. Si hermano Jaime esa primera vez hubiera dejado, no, yo no voy a volver a dar un folleto. Él estaría haciendo lo que está haciendo hoy día. Adentro de la congregación, visitando lugares, predicando el Evangelio. No, hermanos. Hay oposición. La predicación de Cristo, hermanos, la salvación de los que menos esperamos. Hermanos, hay un hombre aquí al lado de Jaime y yo no creía que él iba a llegar a Cristo. 20 y pico años compartiendo con él. Hablando del Evangelio. Y cuando yo estuve en Australia, me dice, hermano, Rubén ha conocido al Señor. Y cuando yo vine acá el primer domingo y él paró en la cena de compartir algo, me trae lágrimas. A ver que el Señor obra donde nosotros menos esperamos. Recuerdo muchas veces salir con Olmey a predicar, visitar personas. Y Olmey salía de la reunión diciendo, hermano, esa persona está casi para recibir al Señor. Y yo, hermano, yo creo que tiene que esperar un poquito más. ¿Y por qué? Y ahora vamos él y yo a visitar a una persona y yo, oiga, hermano, esa persona está casi para conocer al Señor. Y el hermano dice, no, hermano, él tiene que aguantar un poquito más. Pero hermano, los menos esperados reciben al Señor porque el Señor está haciendo la obra. Y hermanos, iglesias establecidas. El propósito de nosotros de ir a predicar el Evangelio es para que haya iglesias establecidas. Cuando nosotros vamos a Neiva, a Savero, a todas esas partes, hermanos, nosotros no vamos para tener un fin de semana muy chévere. Vamos para establecer congregaciones.
no podíamos en Acevedo, tristemente. El anhelo mío es un día establecer algo allá, pero ese no es el momento. Hemos tratado en la Marina, no hemos podido. Pero hay personas que han recibido a Cristo de esa reunión, esas reuniones. En la cumbre estuvimos. Pero hermanos, la idea es establecer iglesias. Nosotros no sabemos. Bueno, venga a Cristo y vaya, hay una iglesia allá que, bueno, no, está bien, pero váyase por allá porque, no, hermanos. Nosotros tenemos que tener una visión para establecer iglesias. El hermano Luis Eduardo vino de Guática, por allá. Ese es Risaralda, ¿cierto? Guática, Risaralda. Hace más de 30 años. Vino acá y él dijo, no hay aquí donde... Y empezó a predicar el evangelio a sus amigos. Empezaron a reunir en su casa. Y hoy día estamos aquí, un grupo grande, sirviendo al Señor, estableciendo otras congregaciones. Ese es el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva, hermanos. Que el Señor nos ayude en eso. El séptima cosa, había rendición de cuentas. ¿Qué es rendición de cuentas? Los apóstoles en capítulo 14 encontramos que ellos volvieron y daban rendición de cuentas a la iglesia de Antioquía. Hermanos, cuando vamos a servir al Señor, no vamos como ruedas sueltas. No vamos creyendo, no, es que los hermanos en Tuluá, ellos creen esto, pero yo voy a hacer la cosa así. No, esa no es la idea. Nosotros vamos en comunión haciendo las cosas que la Escritura nos dice. Hay prácticas que pueden cambiar. Los hermanos de Bugla Grande, ellos reúnen a las 9. Nosotros reunimos a las 10. Los hermanos de Buga empiezan a las 10, pero la cena del Señor es 30 minutos. Entonces, si va a ayudar a los hermanos en Buga y cree que tiene tiempo, no tiene tiempo. Pero hermanos, en ese momento, esa es la práctica porque solamente hay unos poquitos allá. ¿Cierto? ¿La Biblia dice que tenemos que tener la cena por 1 hora? No. Entonces, hermanos, ya pasé mi tiempo. Y que el Señor nos ayude a entender esas verdades, esas prácticas de la iglesia local. Padre, gracias te damos. Te rogamos por la salvación de almas. Te rogamos, Padre, para que tú estés obrando entre nosotros, levantando obreros, levantando ancianos, levantando, Padre, personas para servir en tu obra. Y, Padre, queremos que todo sea conforme a la voluntad tuya. Dirigidos por el Espíritu Santo. Padre, queremos rogarte por Josías, el hijito de Jonathan y Jimena, para que tú estés guiando a los médicos en la reparación o de esa hueso quebrantada. Y Padre, queremos encomendarlos a ti. Por las diferentes obras, Padre, a nuestro alrededor, queremos rogarte por cada uno. Y queremos, Padre, rogarte por la predicación del Evangelio hoy. También, Padre, queremos recordar a nuestra hermana Lady y hermano Luis, Padre, para que tú estés ayudándolos. Y por Lady, Padre, para que tú estés cuidándola. Aún, Padre, para que su deseo, su venida por la mañana, no tenga no hace ningún daño a ella, sino, Padre, que ella sea fortalecida en ti por
por esos momentos, Padre, de dificultad. Padre, queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias.